Quiero darle la bienvenida a nuestro próximo invitado, Robert Valencia, analista político. Robert, bienvenido, buena tarde para ti. Buenas tardes, Idania, un placer estar contigo. Igual, gracias por tu tiempo. Robert, ¿por qué siempre estamos en este ir y venir en relación a DACA? Es decir, se prohíbe, se levanta, se vuelve a prohibir, se vuelve a levantar. ¿Por qué siempre este tira y encoge, por decirlo coloquialmente? Pues este tire y afloje, como tú lo señalas, es simplemente una falta de voluntad del Congreso. Creo que en eso se resume. Pues precisamente el juez, como lo argumentó, es una decisión que se debe tomar a nivel congresional. Y el Congreso, aunque ha tomado anteriormente medidas para tratar de abrir el camino de la naturalización de muchos de estos beneficiarios, que aumenta a más de 500,000, cerca de 600,000 beneficiarios, pues vuelve nuevamente, eh, digamos, a que todo queda en nada, simplemente queda en buenas voluntades y el tema migratorio sigue siendo este tema que queda en el tintero, y no solamente con DACA. Y si me permites hacer un paralelo, es lo que estamos viendo también con los inmigrantes que están llegando, por ejemplo, aquí a la ciudad de Nueva York, en su gran mayoría venezolanos, en donde vemos, por ejemplo, que esto es como parte de digamos, de una indiferencia frente al tema migratorio, en donde el Congreso podría hacer muchísimo más. Esa es la razón principal, en donde lamentablemente lo que estamos viendo es que por juegos políticos, por nuevamente utilizar el partidismo como herramienta política, vemos que muchas de esas personas no logran naturalizarse y por ende siguen en el limbo aquí en Estados Unidos, cuando son personas que realmente lo que hacen es contribuir a la economía de Estados Unidos. Bueno, en esta oportunidad, por lo menos, se ha mantenido la protección a quienes ya han sido beneficiados por el programa. Sí, efectivamente. La provisión que quería buscar la administración Biden es que estas personas pudieran tener acceso médico mediante, digamos, mediante este programa, que fue precisamente lo que derogó el juez. Y ese es uno de los graves, creo que de las concepciones más graves y erróneas que se tienen, porque el argumento que hacen los estados que fueron los demandantes es que los beneficiarios de DACA causarían por ponerlo de alguna manera, una carga al sistema de salud. A mí me parece que es todo lo contrario. Mientras que las personas tengan acceso a la salud y estén saludables, pues todo lo contrario, le representan un gasto menor a las arcas de los estados o a los federales, como quiera que se vea. Yo creo que estas personas, de una u otra manera, deben tener la libertad de conseguir trabajos mejor remunerados, porque este es otro tema que tampoco se discute mucho. Si bien estas personas viven con una persona en su hogar que es empleado, o ellos pueden tener acceso a trabajos, esos trabajos regularmente no son bien remunerados. Entonces yo creo que volvemos al punto de tratar de abrir este camino para la naturalización de estas personas que ya incluso han vivido en Estados Unidos toda su vida y que no han logrado adquirir la ciudadanía. Es una cosa, pero culturalmente hacen parte de los Estados Unidos. Claro. Ese es otro aspecto que tampoco se habla mucho, pero yo creo que también es importante mencionar que estas personas merecen tener un acceso médico, que es básicamente un derecho, prácticamente un derecho humano, y eso es algo que tampoco se ha tenido en cuenta. Claro. Ahora, Robert, creo que el nudo gordiano, lo mencionabas, está en el Congreso. Es decir, ¿por qué no se legisla en torno a esto? Bueno, Idania, creo que hay que entender lamentablemente el contexto político en el que nos encontramos. Si ha existido una polarización, ahora está completamente ahondada. Y en vista de cómo está la situación política en Estados Unidos, donde tenemos un partido que realmente se ha radicalizado aún más, y bueno, ni hablar de todo este tema del impeachment que le quieren hacer a Biden, pues no nos estamos enfocando en las soluciones que verdaderamente le importan a los estadounidenses. Y ese es uno de estos temas. Y evidentemente lo que se está tratando de hacer aquí es precisamente de crear rencillas internas dentro del Partido Demócrata en torno al tema
migratorio, que es lo que estamos viendo también con el tema de la llegada de los inmigrantes a las fronteras sur de los Estados Unidos y que gobernadores republicanos mantienen, digamos, este envío de inmigrantes a distintas ciudades que en su mayoría son, digamos, manejadas por demócratas. Y a eso es que llegamos al núcleo del asunto, el partidismo. En vez de que ambos partidos se sienten a la mesa y pasen reformas, como por ejemplo el DACA, de abrirle la posibilidad a esas personas de adquirir la ciudadanía, de que algunas de las personas que llegan a la ciudad de Nueva York tengan un TPS, un estatus temporal para poder conseguir sus trabajos. Yo creo que lamentablemente no vamos a llegar a eso precisamente porque uno, estamos ya entrando en campaña electoral y se va a utilizar, como se ha venido utilizando, a los inmigrantes como carnada política precisamente para ganar adeptos propios a sus propios intereses. Y como lo menciono, estamos de cara prácticamente a las elecciones presidenciales. Y evidentemente los republicanos utilizan el asunto migratorio como el talón de Aquiles para Joe Biden, cuando realmente ellos tampoco proponen ninguna solución. Y lamentablemente, y como lo mencioné en esta emisión, quienes quedan en el limbo, quienes quedan en el aire, básicamente, por ponerlo de alguna manera coloquial, son estas personas beneficiarias, que lo único que están tratando es de tener una documentación regular y servir a los Estados Unidos en distintas capacidades, porque también hay que decirlo que muchos de esos beneficiarios logran obtener títulos universitarios en forma de retribución a la sociedad que lamentablemente, mediante sus políticos, no los quiere aceptar. Tú has dado además un punto importantísimo. Estamos ya a puertas, estamos en campaña electoral y los migrantes, la crisis migratoria, este tema evidentemente será el centro de esta campaña. Robert, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. A ti, Dani, muchísimas gracias. Buenas tardes, Robert Valencia, analista político.